buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde estés y cómo estás. Bienvenido a mi primera conferencia video de constelaciones familiares. Para mí es una herramienta para la sanación, la recuperación y muchas otras cosas más, pero ya lo veremos más adelante. Por ahora y hoy nos vamos a concentrar en la historia. Eh, Historia, constelaciones familiares, luego hace mucho fue, pues sí, ¿cómo les parece que en 1870, oigan bien, y hasta 1937, este hombre, Alfred Adler, la utilizó? Él fue quien acuñó esta expresión para decir que era la influencia que cada uno de los miembros de la familia tenían según su rol con respecto a cada uno de los demás miembros de la familia, o sea, a nuestro sistema familiar. Muy bien. Pero después de eso, entonces, ¿qué? Pues resulta que en 1953 se encontraron unos artículos que también usan esta expresión bajo esa misma línea y son de Glauber en 1953 y de Planck también en 1953. Ya después, más adelante, se da a conocer el primer libro que se publica sobre constelaciones familiares y es de Thoman. ¿Listo? Este hombre, Walter Thoman, 1961, publica un libro en donde se presenta un análisis basado en correlaciones estadísticas de cada una de las características de las diferencias entre esos hermanos en una familia, categorizando las personalidades de cada uno de ellos en cuanto a su género, en cuanto al orden de nacimiento y todo cómo funciona respecto a los demás hermanos. Quiere decir que este libro también es muy importante dentro de toda la historia de las constelaciones familiares. Eso fue en 1961, pero yo creo que muchos de nosotros decimos, pero ¿cómo así? ¿Luego no fue Bert Hellinger? Pues sí, este hombre conoció el trabajo de otros autores, especialmente de un psiquiatra alemán que ayudaba a sus pacientes con respecto a las dinámicas familiares. ¿Listo? Así que Bert Hellinger conoció a un psiquiatra alemán que trabajaba con las dinámicas familiares y cómo estas dinámicas perjudicaban a esa persona y cómo se trabajaba en corregirlas. Y entonces Bert Hellinger le llamó mucho la atención. Esto fue en los años 70 y este hombre decide empezar a estudiar sobre las constelaciones familiares y empieza a leer varios autores, a reconocer como que hay más allá y empieza a hacer un concepto y una práctica de psicoterapia sistémica. ¿Listo? Eso en 1993. Entonces hubo un lapso de tiempo en el que no se movió mucho las constelaciones familiares, pero cuando Bert Hellinger las conoce y junto a otros autores se reúne para reconocer ese concepto y esa práctica en psicoterapia para el área sistémica, entonces empieza a evolucionar él con un método con el que empezó a trabajar. Y es que uno puede empezar a decir muchísimas cosas, pero realmente es asombroso reconocer, saber y entender quién acuñó esas dos palabras y quién empezó a crear la evolución de este método que conocemos como Hellinger
el fundador. ¿Listo? Y entonces sigamos. Revisemos también que Bert Hellinger en 1998 siguió trabajando en psicoterapia sistémica y empezó a hacer constelaciones de una manera empírica. O sea, observaba, trabajaba y continuaba elaborando su método a medida que lo iba haciendo. A medida que este hombre va ejerciendo las constelaciones familiares, va acuñando o divulgando el método. Entonces él afirma que más o menos sobre los 80, en 1980, empezó a conocer las leyes que explicaban las consecuencias de tragedias que habían en algunos integrantes de la familia y que afectaban a otros. Y empezó desde su teoría a mirar cómo se restablecía este orden, cómo se daba una solución a este tipo de situaciones y a reconocer la forma de reversar esas consecuencias que habían. Y entonces este hombre empieza ya fuertemente a trabajar, a publicar libros y a darlos a conocer. ¿Listo? Miren, hay un tipcito que tenemos que conocer y es que Hellinger en el 2001 comenta que su primer encuentro con las constelaciones familiares fue en los Estados Unidos en los años 70 cuando asiste a un taller con Ruth McClendon y Les Cadiz. ¿Listo? Y aquí este hombre empieza su verdadero camino hacia las constelaciones familiares. Pero ¿quién es este hombre y por qué llega allí? ¿Por qué le interesaba? Pues resulta que Bert Hellinger, quien nació en 1925, recordemos la fecha del otro autor, es filósofo. Bert Hellinger es filósofo, luego teólogo, después se nos vuelve un gran pedagogo y estudia psicoanálisis. Y allí es cuando este hombre alemán empieza a irse por el lado de las constelaciones familiares y encuentra su método fenomenológico, sistémico, transgeneracional de las constelaciones familiares. Entonces, su trabajo real fue entre los años 70 y los años 80, en donde él empieza ya después, en el año 90-93, a publicar sus libros, donde muestra cómo realiza su método y cómo caminar por este mismo. Listo, es muy gratificante entonces, ahora que ya sabemos la historia, reconocer por qué para este hombre era tan importante las constelaciones familiares y él cómo lo veía. Él lo veía como un método para graficar, para ver. ¿Sí? El ver era muy importante para él. La imagen de la familia y comprender la influencia ya no de cada uno de esos miembros que estaban en este momento, sino de las generaciones anteriores con respecto a esta persona que está aquí con nosotros. Y empieza a encontrar desórdenes, empieza a encontrar desequilibrios, empieza a encontrar excluidos o exclusiones de situaciones, ¿sí? No solamente de personas, pero es que cada situación normalmente tiene una persona. Y entonces cuando él empieza a encontrar todo eso, dice, bueno, ya sé que son nudos, que son ciertos baches que tenemos ahí, pero ¿y cómo restablecemos eso? Y empieza a seguir estudiando su método y su método lo que ayuda es a restablecer ese orden, ¿sí? Ya no es un desorden, sino lo vuelve un orden. Ya este hombre en su método ya no trabaja solamente viendo el desequilibrio, sino cómo vuelve a equilibrar ese sistema, ¿sí? Cómo llega a resarcir, a reconstruir, ¿listo? Y a incluir eso que habíamos echado en lodito y de no se habla de Bru, no, 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 ¿listo? ¿Les suena esa película? Tiene mucho que ver con esto
Y más adelante estaremos hablando de muchas cosas que seguramente nos permitirán entender entonces para dónde vamos con liberar el presente y el futuro desde las constelaciones familiares con Bert Hellinger. Y aquí y con el tiempo, no solamente voy a hablar de Bert Hellinger, también vamos a hablar de varios consteladores familiares que están metidos y que saben muchísimo y que nos muestran tips y que nos ayudan a reconocer cosas que nos van a mejorar y a sanar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Abrazos, espero que les guste, que les interese y me van contando comentarios y suscríbete. Gracias.